Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de las películas estadounidenses. Nombre de la novela: La aventura comienza en Fallout 4, muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 81 capítulo 81 Wow. La leyenda dorada. Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 81. Wow. Oro legendario. Poco después de su partida, el aire sobre el devastado campo de batalla se retorció de una manera extraña. Un fantasma humanoide gigantesco emergió lentamente. Su cuerpo parecía estar compuesto de pelaje putrefacto y niebla helada, cubierto de una espesa escarcha que irradiaba un frío penetrante. Sus enormes pies se asemejaban a raquetas de nieve, pero flotaba a varios metros del suelo. Sus ojos ardían con dos frías y voraces llamas amarillas que helaban el alma. La mirada de Itakua, el caminante del viento, el dios del frío, un gran antiguo. Casi al mismo tiempo que apareció el fantasma de Itakua, otra entidad se materializó silenciosamente. Una pequeña esfera de luz, que irradiaba un suave resplandor verde como si estuviera formada de polvo radiactivo, flotaba silenciosamente frente a él. Esta era la conciencia del mundo de este páramo, una entidad consciente, ignorante, primitiva, pero tenaz. Las ardientes cuencas amarillas de Itakua miraban fijamente la pequeña esfera verde, la conciencia del mundo. Una intención invisible, que contenía un invierno y una muerte eterna, se abalanzó como un viento helado y rugiente, rebosante de furia ofendida y exigencias codiciosas. Cuestionaba, rugía y exigía. El juguete en el que había puesto sus ojos había sido completamente destruido, sin dejar ni rastro. Esto era una profanación de sí mismo, una provocación contra su poder. Para evitar que todos sean corrompidos por las verdaderas palabras del dios maligno, permítanme traducir. ¿Dónde están mis secuaces? Te pregunto, ¿dónde están? Pequeño mocoso, ¿dónde escondiste a mis secuaces? La pequeña esfera verde parpadeó levemente, como si comprendiera la intención maliciosa. No habló, pero las partículas de luz que formaban su cuerpo fluían y convergían rápidamente, dibujando en el vacío un dedo corazón increíblemente nítido, hecho de luz verde pura. Ese dedo medio verde brillante se alzaba increíblemente grande, nítido y recto frente al enorme fantasma de Itakua. El gesto era de manual, lleno de burla. Una tontería, ¿verdad? Contraté refuerzos poderosos. Será mejor que no te atrape. Si lo haces, te espera un buen lío. Las llamas amarillas ardientes de Itakua se detuvieron repentinamente. El fantasma, compuesto de viento frío y malicia, pareció congelarse por un instante. Claramente no esperaba que esta pequeña y destartalada conciencia mundial le respondiera con un saludo tan vulgar y directo. Tras un breve momento de conmoción, estalló una furia aún más violenta y gélida. Su fantasma fluctuó violentamente, y un rugido invisible barrió los alrededores como una ventisca tangible, provocando que la temperatura de la tierra quemada cayera en picado, incluso formando cristales de hielo. Frenéticamente maldijo y amenazó a la pequeña bola verde con una intención más antigua y caótica. De acuerdo, espera un momento. Te estaré esperando en Far Harbor. La luz de la pequeña bola verde permaneció estable. Ese enorme dedo medio verde se irguió aún más, incluso balanceándose provocativamente como si dijera: ¿tienes las agallas para morderme? El rugido de Itakua se prolongó un instante. Sus ardientes llamas amarillas se clavaron en la pequeña esfera verde, luego lanzaron una mirada hacia donde Zhao Kong y Knight habían desaparecido, llena de resentimiento y malicia. Sin embargo, estaba limitada por la regla que prohibía a los seres de nivel divino entrar en otros mundos, y demostró que forzar un descenso a este mundo le acarrearía la destrucción de la conciencia cósmica, algo que no merecía la pena. Finalmente, su enorme espectro cubierto de escarcha se disipó en el omnipresente polvo radiactivo como una burbuja de jabón que estalla, acompañada de un chillido forzado, como hielo que se agrieta. Tras confirmar que la aterradora entidad que traía frío infinito se había marchado por completo, la luz de la pequeña bola verde parpadeó rápidamente varias veces, como si exhalara un suspiro de alivio. Disipó rápidamente aquel enorme dedo medio, y toda la esfera se transformó en un rayo de luz verde casi imperceptible a una simple vista, que se alejó a toda velocidad en la dirección en la que Knight llevaba a Zhao Kong. Así, al borde del mar resplandeciente, envuelto en muerte y radiación, se desarrolló una persecución increíblemente absurda pero tensa. En la vanguardia, Knight pilotaba la maltrecha armadura de combate T-51B, cuyo motor emitía un rugido agonizante, mientras cargaba sobre su hombro al agujero negro de energía humanoide Zhao Kong, que seguía devorando comida y creando migas constantemente, mientras huían desesperadamente de la zona central.
En el centro, Zhao Kong permanecía completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, concentrado en lidiar con el pollo frito y la Nuka-Cola que tenía en las manos, escupiendo ocasionalmente migas de pan por los golpes, murmurando para sí mismo. Estaría mejor si hubiera algunas papas fritas. Detrás de él, una pequeña esfera de luz que emitía un tenue resplandor verde y se movía a una velocidad increíble, como un misil teledirigido persistente, lo seguía de cerca, esforzándose por acortar la distancia. Parecía gritar en silencio. Espérame. Ese gran cubo. Espérame. Tras ingerir de una sola vez casi 20 kilogramos de comida hipercalórica, muslos de pollo frito, sándwiches gigantes, Nuka-Cola e incluso masticar los huesos, el estómago insaciable de Zhao Kong y su extraordinaria capacidad digestiva finalmente transformaron esta enorme cantidad de energía en lo que su cuerpo necesitaba. Sus células dejaron de clamar por hambre. La energía se transportaba eficientemente a cada extremidad y hueso, reparando el daño causado por el exceso de calorías y comenzando a acumularse frenéticamente. La sensación de agotamiento se desvaneció como la marea, reemplazada por una cálida y satisfactoria sensación de recuperación de la fuerza. Justo cuando eructaba satisfecho y se preparaba para canjear algunas patatas fritas más, por el rabillo del ojo vio una pequeña bola que emitía una suave luz verde, que seguía de cerca a Knig, volando persistentemente hacia él. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Conciencia mundial? Zhao Kong hizo una pausa, pensando inconscientemente que esa pequeña cosa brillante también se había sentido atraída por su voraz apetito. Con espíritu de compartir es demostrar cariño, le ofreció casualmente el hueso de la pata de pollo, del que solo quedaba un pequeño trozo manchado de grasa, a la pequeña bola verde, murmurando. Toma, ¿tú también tienes hambre? Pruébalo. Sabe bien. La conciencia del mundo del páramo se detuvo en el aire, la frecuencia de su luz parpadeante se interrumpió, aparentemente desconcertada por el comportamiento de alimentación de Zhao Kong. No tomó el patético hueso de pollo. En cambio, como si hubiera tomado una decisión, saltó disparado y se transformó en un rayo de luz verde aún más rápido, que se estrelló directamente contra la frente de Zhao Kong. ¿Qué carajo? Zhao Kong solo tuvo tiempo de maldecir antes de que la luz verde entrara en su frente sin ninguna obstrucción. En un instante, la conciencia de Zhao Kong pareció ser absorbida por un espacio blanco puro y cálido. La pequeña esfera verde flotaba silenciosamente frente a él, irradiando una intención de bondad, aprobación e incluso un poco de benevolencia. No había palabras, solo un flujo puro de información que inundaba la mente de Zhao Kong. Bien hecho. Has eliminado la inmundicia que no debería existir. Recompensa. Inmediatamente después, una extraña corriente cálida, portadora de una leve sensación de energía radiactiva, recorrió todo su cuerpo, como si cada célula estuviera vitoreando, resonando con el omnipresente polvo radiactivo del entorno. Un sonido de notificación increíblemente claro resonó en lo profundo de su conciencia. Ding. La conciencia mundial del páramo te ha otorgado una habilidad única. Hijo de la radiación, oro pasiva. Tu cuerpo ha alcanzado una simbiosis preliminar con la radiación. Absorberás y convertirás automáticamente la energía radiactiva del entorno, incluyendo, entre otros, rayos gamma, flujos de partículas, etc., nutriendo y fortaleciendo continuamente tu cuerpo. Efecto actual. Los atributos básicos como fuerza, velocidad, inteligencia y capacidad de recuperación reciben un ligero aumento permanente. La resistencia a la radiación mejora significativamente, la tasa de acumulación de radiación se reduce considerablemente y la radiación de baja dosis se metaboliza rápidamente. En entornos con alta concentración de radiación, tus diversas habilidades recibirán bonificaciones adicionales si SEO. Zhao Kong abrió los ojos de golpe, jadeando en busca de aire, no por dolor, sino porque el efecto de esta habilidad era prácticamente hecho a su medida. Especialmente en este páramo postapocalíptico. Crecimiento pasivo, absorción de radiación, fortalecimiento de atributos, aumento de resistencia, esta era simplemente una habilidad divina. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 82 Hermano Zhan, hueles también. Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 82. Hermano, hueles muy bien. Kiao. ¿Qué pasa? Knig sintió que Zhao Kong, que estaba sobre su hombro, inhalaba de repente y, pensando que algo más le había pasado, habló con un tono nervioso. Estoy bien. Caballero. Bájame. Me he recuperado por completo. La voz de Zhao Kong rebosaba vitalidad, incluso con un toque de entusiasmo. Le dio unas palmaditas a la placa pectoral abollada y agrietada de Knig. Knig se mostró algo escéptico, pero aún así detuvo sus pesados pasos como le habían indicado, bajando con cuidado a Zhao Kong de sus hombreras.
Zhao Kong aterrizó con firmeza, incluso rebotando 2 veces, estirando las muñecas y los tobillos. No había rastro de cansancio en su rostro. Al contrario, irradiaba salud y buen ánimo. ¿Estás seguro? Hace un momento, Ning se sentía incómodo, mirando a Zhao Kong de arriba a abajo, especialmente porque había estado expuesto a radiación de alta concentración durante tanto tiempo. Cierto, definitivamente y absolutamente. Prometió Zhao Kong, dándose palmaditas en el pecho. Sintiendo el nuevo poder en su interior que resonaba levemente con el ambiente radiactivo, sonriendo. Mejor que nunca. Vamos, volvamos a casa. Al ver que Zhao Kong estaba realmente lleno de vida, Ning finalmente dejó que su corazón, que había estado en suspenso, se tranquilizara, pero al mirar su armadura de poder casi destrozada, suspiró con una mezcla de angustia e impotencia. A casa, espero que no pase nada más en el camino. Los dos dejaron el borde del mar resplandeciente y pisaron el camino relativamente familiar del páramo. Las nubes de radiación se habían disipado y la luz del sol apenas lograba penetrar, trayendo consigo un atisbo de calidez. La armadura dañada avanzaba con dificultad, mientras que Zhao Kong caminaba con paso ligero, incluso con una nueva sensación de emoción, sintiendo los sutiles cambios provocados por hijo de la radiación. La radiación que impregnaba el aire ya no parecía tan irritante. En cambio, se sintió como un esquivo bocado energético. Tras caminar durante aproximadamente 1 hora, se oyeron intensos disparos y explosiones más adelante. Los dos intercambiaron una mirada y se escondieron rápidamente tras una roca al borde del camino para observar. Vieron a 3 escuadrones de Minutemen, nota. Cada escuadrón consta de 6 personas, asediando una fortaleza de los Raiders construida alrededor de una gasolina en ruinas. La batalla estaba llegando a su fin y la resistencia de los Raiders era muy débil. Los Minutemen estaban bien entrenados y coordinados, y eliminaron rápidamente a los enemigos restantes. En medio del humo, los Minutemen comenzaron a limpiar el campo de batalla y escoltar a un numeroso grupo de prisioneros de los Raiders, desarmados y harapientos, que se cubrían la cabeza con las manos y parecían aterrorizados y aturdidos. Había bastantes prisioneros, unos 30 o 40, atados con cuerdas o grilletes improvisados. A juzgar por la dirección en la que se dirigieron, parecía que iban a una granja cercana controlada por los Minutemen que estaba siendo renovada. Se necesitaba urgentemente mano de obra gratuita para cultivar la tierra contaminada por la radiación. En ese preciso instante, una joven centinela de los Minutemen, encargada de la seguridad del perímetro, divisó a Zhao Kong y a Ning emergiendo de detrás de las rocas. Al ver claramente el rostro de Zhao Kong, su cuerpo se estremeció violentamente, y sus ojos se llenaron al instante de una emoción y un asombro increíble. ¡Atención! El joven centinela usó todas sus fuerzas para dejar escapar un rugido ligeramente desafinado debido a la excitación. Aquel rugido fue como una roca gigante arrojada a un lago en calma. Los atareados Minutemen quedaron atónitos por un instante, y luego giraron la cabeza al unísono para mirar. Al ver la figura joven, vestida con una gabardina negra, erguida y con algo de grasa en la cara, todos reaccionaron como si se hubiera activado un interruptor. Aplausos. 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 Resonó el sonido uniforme de los soldados en posición de firmes. Ya eran los soldados revisando sus armas, los guardias vigilando a los prisioneros o incluso el comandante, todos se pusieron erguidos al instante. Inflaron el pecho y alzaron la mano derecha al unísono, saludando a Zhao Kong con un saludo militar impecable y reglamentario. Sus ojos rebosaban de fanatismo, reverencia y obediencia absoluta. Es broma. En todo el sistema de los Minutemen de la Commonwealth, ¿quién no conocía al coronel Kiao? Se había lanzado al corazón del mar resplandeciente con el general Ning y, de hecho, había salido con vida. Aunque los detalles específicos no estaban claros, todos habían sentido los aterradores ruidos y vibraciones provenientes de las profundidades del mar resplandeciente, como si el cielo se estuviera derrumbando. Sumado a la aparición de este maestro frente a ellos, incluso con los dedos de los pies podían intuir que había ocurrido un evento trascendental. Las figuras que seguían al coronel Kiao llevaban mucho tiempo grabadas en el corazón de todos los Minutemen. Por ejemplo, el que estaba a su lado, con la icónica servoarmadura T-51B, aunque ahora estaba tan rota como si la hubieran recogido de un basurero, probablemente era el general Knight. Quienquiera que fuera. En resumen, saludar al coronel Kiao era lo correcto. Y tenía que ser con el máximo respeto. La fila de prisioneros de los Raiders también quedó atónita ante esta repentina demostración, mirando con terror al grupo de Minutemen que se habían convertido instantáneamente en lanzas de acero, y luego siguiendo su mirada hacia el joven que parecía algo ordinario. No comprendían lo que había sucedido, pero instintivamente sintieron un miedo más profundo.
Cuán aterradora debía ser una existencia para provocar tal asombro en estos feroces Minutemen. Por un tiempo, solo el aullido del viento entre las ruinas y la solemnidad de decenas de armas alzadas en señal de saludo permanecieron en el campo de batalla. Todas las miradas estaban fijas en Zhao Kong. Zhao Kong. Observó la formación militar uniformada e imponente que tenía delante, luego bajó la mirada hacia la grasa y las migas de pan en su gabardina, con la boca temblando incontrolablemente. Nint estaba detrás de él, y bajo la visera de su casco de servoarmadura, reveló una expresión sumamente compleja, una mezcla de como era de esperar, lo sabía, este chico sí que sabe presumir y maldita sea, volvió a presumir. En silencio, ajustó su postura para parecer más general, a pesar de que su armadura estaba muy dañada. Zhao Kong observó al grupo de Minutemen que saludaban solemnemente con ojos fanáticos, con una leve sonrisa en los labios, sintiéndose algo incómodo. Agitó la mano con indiferencia en respuesta. Está bien, vuelvan a lo que estaban haciendo. Su tono era relajado, pero transmitía un mensaje claro. Al oír sus palabras, todos los Minutemen que lo saludaban bajaron los brazos como si se les hubiera concedido amnistía, pero mantuvieron la postura erguida, observando cómo Zhao Kong y Kning pasaban junto a ellos y continuaban su camino hacia Santuaries. Solo cuando sus figuras desaparecieron al doblar la esquina del camino, aquella presión invisible y asfixiante se disipó por completo. Uf, alguien en las filas dejó escapar un largo y prolongado suspiro de alivio, como si se quitara un peso enorme de encima. Un joven Minuteman le dio un codazo al veterano que estaba a su lado, bajando la voz, con los ojos brillando de intensa curiosidad y asombro. Oye, hermano, ¿qué crees que hicieron, el coronel y los demás en el mar resplandeciente hace un momento? Ese alboroto, Dios mío, pensé que el cielo se iba a derrumbar. Recordó las aterradoras vibraciones que había sentido antes, como si provinieran de las profundidades de la tierra, y el débil rugido que le estremeció el alma. El veterano, que había sido empujado inconscientemente, se cubrió el rostro, como si la onda expansiva invisible aún resonara ante sus ojos. No había miedo en su mirada, sino un fanatismo y una añoranza casi enloquecidos. ¿Qué hicieron? Debió ser un acontecimiento trascendental. Lucharon contra un monstruo inimaginablemente aterrador. Maldita sea, si hubiera podido presenciar con mis propios ojos ese tipo de enfrentamiento entre luchadores tan poderosos, esa magnitud, incluso si hubiera muerto en el acto, habría valido la pena vivirlo toda la vida. Su voz temblaba ligeramente de emoción. En ese preciso instante, un miembro de los Minutemen que se encontraba cerca, y que estaba usando el cañón de su fusil para empujar a los prisioneros hacia adelante, arrugó la nariz y habló con cierta confusión. ¿Olís eso hace un momento? Cuando el coronel Kiao pasó por aquí, parecía tener un olor peculiar. ¿Un olor? ¿El olor a pólvora? ¿El olor a sangre? Preguntó alguien cercano inconscientemente. No. El Minuteman sacudió la cabeza rápidamente, intentando recordar. No es eso, es una especie de, muy fresco. Sí, un poco como el olor de un bosque después de la lluvia. Pero es algo diferente, en fin, hace que la gente se sienta especialmente a gusto, especialmente relajada, y siento como si mi mente se hubiera aclarado un poco. Una vez que dijo esto, otros Minutemen que habían estado cerca del camino de Zhao Kong también recordaron. Sí. Yo también lo olí. Muy tenue, pero definitivamente estaba ahí. Así es, me preguntaba en ese momento, ¿cómo se podía oler ese tipo de aroma en el borde del mar resplandeciente? Realmente hizo que la gente se sintiera mucho más cómoda. Mis nervios tensos se relajaron un poco, el coronel es el coronel. Incluso su aroma es mágico, tras alejarnos un poco del bastión de los Minutemen, el entorno dejó de ser tan opresivo. La tierra arrasada fue reemplazada gradualmente por escasas hierbas y arbustos. Aunque seguía siendo desolador, los niveles de radiación habían descendido a un nivel relativamente seguro. Una vez que los nervios se relajaron, los sentidos se agudizaron. Nick manejaba su maltrecha servoarmadura T-51D, siguiendo de cerca al ágil Zhao Kong. Las articulaciones de la servoarmadura crujían, claramente a punto de romperse. Mientras caminaban, Nick frunció el ceño con confusión bajo la visera. ¿Kiao? La voz de Nick se escuchó a través del altavoz. ¿HMM? Zhao Kong estaba sintiendo los sutiles cambios provocados por hijo de la radiación. La hierba marchita que pisaba parecía un poco más verde que la que estaba a su lado. Al oír que Nick lo llamaba, giró la cabeza. Nick vaciló un instante, pero aún así preguntó. ¿Te has echado perfume? ¿De qué marca? Huele bastante especial. Intentó encontrar adjetivos. No es ese tipo de aroma floral o frutal. Es una especie de olor que hace que la gente se sienta muy cómoda, muy a gusto y muy relajada.
Algo así como, la sensación de tierra limpia mezclada con hojas secadas por el sol. Lo percibí levemente hace un momento, al borde del campo de batalla. ¿Perfume? Zhao Kong se quedó atónito y, sin darse cuenta, levantó el brazo para oler la manga de su gabardina. Aparte del leve olor a pólvora, sangre y un poco de grasa de pollo frito. ¿Nada más? Olfateó con atención de nuevo, pero, en efecto, no percibió el aroma que Knight había descrito. Pero al oír esto de Knight, Zhao Kong se dio cuenta de repente. Inmediatamente activó el panel de habilidades en su conciencia. Amigo de los animales LV1, habilidad activa. Tu presencia tiene una afinidad natural y un efecto calmante sobre los animales, concepto amplio, que incluye mamíferos, aves, reptiles, insectos, etc. Los animales de baja inteligencia se acercarán instintivamente a ti, confiarán en ti, no querrán atacarte activamente e incluso podrían desarrollar un sentimiento de dependencia hacia ti. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 83 Capítulo 83 ¿Te refieres a esto? Lo reconocí. Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight Capítulo 83. ¿Te refieres a esto? Lo reconocí. Santo cielo. Así que eso es. Exclamó Zhao Kong, dándose cuenta de arrepentimiento. No le había prestado mucha atención a esta habilidad. Al fin y al cabo, la acababa de adquirir y no la había puesto en práctica. Pero ahora, parecía que esta habilidad era realmente efectiva, y se emitía de forma pasiva. ¿Knight podía olerlo? Tenía sentido. Los humanos también eran animales. Mamíferos avanzados. Esta aura emitida, o mejor dicho, esta feromona, fue interpretada por los sentidos de Knight como un aroma reconfortante y relajante. Ah, jaja, no me pongas perfume, caballero. Zhao Kong se rascó la cabeza, explicando con cierta timidez. Tal vez, ¿es mi olor corporal natural? ¿O, un talento? No podía decir exactamente. Tengo una habilidad que te hace pensar que huelo a bosque curativo, ¿verdad? La expresión bajo el casco de la armadura de Knight era bastante peculiar. ¿Un olor corporal natural? ¿Un talento? Pensando en la fuerza sobrehumana de Zhao Kong, su velocidad de recuperación ultra rápida y su apetito aterrador, Knight sintió que podía aceptar cualquier milagro que le sucediera. Bien, un aroma corporal de regalo. La voz de Knight estaba llena de burla y resignación. En realidad huele bastante bien, sigue así. Controló la armadura de poder, continuando cojeando hacia adelante, quejándose en silencio para sí mismo. Este chico se está pareciendo cada vez más a un humano andante, tranquilizante del páramo. ¿O hierba gatera humana? Zhao Kong puso los ojos en blanco, demasiado perezoso para prestar atención a las bromas de Knight, pero ahora entendía mejor la habilidad amigo animal. ¿Acaso esto era más útil de lo que había imaginado? Al menos podía servir como un ambiente natural e inofensivo. Se encogió de hombros y siguió caminando tranquilamente. Cuando Knight, pilotando su armadura de combate T-51B, marcada por las cicatrices y el desgaste de la batalla, que parecía que se iba a desmoronar en cualquier momento, y Zhao Kong, cubierto de polvo pero aún lleno de energía, finalmente pisaron el viejo puente del norte que conducía a Sanctuary Hills, vieron una escena inusual en la cabecera del puente desde la distancia. Además de los centinelas Minutemen, atentos y de aspecto inquietante, dos figuras familiares se encontraban en la cabeza del puente, mirándose levemente. Eran Piper, vestido de un rojo vibrante, y Preston, uniformado. El sol de la tarde abrasaba la tierra con crueldad, y el aire transportaba ondas de calor distorsionadas. La icónica gabardina roja de Piper estaba abierta, dejando ver el cuello de su camisa empapado en sudor. Tenía el ceño fruncido, y su rostro reflejaba una ansiedad e insatisfacción evidentes, mientras bombardeaba a Preston con preguntas como una ametralladora. Preston. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Los dejaste entrar al mar resplandeciente tú solo? ¿Es ese un lugar para que la gente vaya? ¿No podías haber enviado a alguien para detenerlos? Como mínimo, podrías haber enviado un escuadrón de élite para seguirlos y brindarles apoyo. ¿Y sí? Preston tenía el rostro más sombrío de lo habitual y el ceño fruncido. Soportó el interrogatorio de Piper, con los ojos llenos de impotencia y remordimiento. Piper, tienes razón. Sé mejor que nadie lo que el general Knight y el coronel Zhao significan para los Minutemen y para toda la Commonwealth. ¿Cómo no iba a querer enviar gente a protegerlos? Pero y suspensó profundamente, con la voz cargada de impotencia, se fueron en secreto. Cuando Carla me avisó en el mercado de la luz estelar de que se habían llevado los trajes de protección de más alta calidad, ya llevaban varias horas desaparecidos. Envié gente inmediatamente a perseguirlos, pero ni siquiera pude encontrar sus sombras.
Ese lugar y es un suicidio para los soldados rasos entrar ahí. Piper se abanicó con irritación, el sudor resbalando por sus sienes, pero se mantuvo firme en su sitio, con la mirada fija en el final del camino hacia el mar resplandeciente. Me da igual. Si les pasa algo, Preston, Joey. Su voz tenía un leve temblor imperceptible. No terminó la frase, pero la preocupación y la determinación eran increíblemente claras. Esperaría allí, esperando a que volvieran, y esperando a confirmar las peores noticias. Preston frunció los labios y no discutió más. Comprendía la preocupación de Piper, y esa preocupación también le pesaba en el corazón. Levantó la vista hacia el sol abrasador, luego hacia el rostro enrojecido de Piper, y sonriendo amargamente para sí mismo. Al menos su piel era más resistente al sol. Justo en ese momento, la mirada ansiosa y escrutadora de Preston se fijó de repente en algo. Vio dos figuras que se tambaleaban hacia el puente viejo del norte en el camino lejano. Una vestía una gabardina negra y caminaba con paso ligero. La otra estaba envuelta en una servoarmadura T-51B gravemente deformada y llena de marcas de garras y rastros carbonizados, cada paso dado con extrema dificultad, la servoarmadura emitiendo un gemido agonizante. Piper. Deja de quejarte. La voz de Preston se elevó bruscamente con emoción, llena de un éxtasis increíble. Mira. Han vuelto. Han vuelto sanos y salvos. Piper giró la cabeza bruscamente, mirando en la dirección que señalaba Preston. Al ver claramente las figuras familiares, especialmente a Knight esforzándose por levantar el brazo y saludándola con vehemencia desde dentro de aquella armadura casi destrozada, Piper sintió que el corazón, que se le había atascado en la garganta, volvía a su estómago. Inmediatamente después, una oleada de emociones, una mezcla de alivio por su regreso a salvo, miedo persistente e ira la invadió por completo. Knight también vio a Piper y Preston en la cabeza de puente. Al ver el rostro sudoroso de Piper, lleno de preocupación, una cálida oleada le invadió el corazón, disipando el cansancio del largo viaje y la sensación de agobio dentro de la armadura. Hizo lo posible por controlar la armadura maltrecha y volvió a saludar a Piper con la mano. Sin embargo, en ese momento, la mente de Zhao Kong estaba completamente inmersa en otra dimensión. En el momento en que pisó el puente viejo del norte y divisó el perfil de Sanctuary Hills, una notificación del sistema resonó en su mente. Ding. Se ha detectado que la reputación del anfitrión con la facción Minutemen ha alcanzado el nivel más alto. Líder legendario. Se ha obtenido una recompensa especial. Armadura de poder personalizada exclusiva Patriota. Patriota diseñado a partir de la robusta y fiable servoarmadura T-60. La capacidad defensiva de la servoarmadura es más de 3 veces superior a la de la servoarmadura tipo X-01. La superficie está cubierta con un revestimiento de refracción de rayos de energía azul especialmente formulado, que puede desviar, absorber y dispersar eficazmente diversos ataques de armas de energía, incluidos láseres y plasma. Bajo las placas de blindaje exterior de ambos brazos, se ocultan dos pequeños lanzacohetes de alto explosivo, 4 proyectiles cada uno, capaces de proporcionar una potencia de fuego instantánea en combate cuerpo a cuerpo o al enfrentarse a objetivos fuertemente blindados. Su material y estructura de blindaje han sido sometidos a un proceso de refuerzo especial, teóricamente capaz de resistir fuego continuo de un rifle Gauss en el mismo punto sin sufrir daños estructurales. Es una fortaleza móvil en el verdadero sentido de la palabra. La pintura azul oscuro y el brillo refractante de energía simbolizan la determinación de los Minutemen de proteger la coma nuez y su voluntad inquebrantable. La detallada proyección holográfica y los parámetros de la armadura inundaron instantáneamente la mente de Zhao Kong, y su formidable desempeño lo dejó sin aliento. Aquello era prácticamente una pequeña fortaleza con la apariencia de una armadura de poder. Justo cuando Zhao Kong estaba un poco aturdido por este repentino gran regalo, en la cabecera del puente, Piper ya había llegado corriendo como una ráfaga de viento. Ignoró por completo a Zhao Kong, que seguía estudiando la información sobre la nueva armadura, y se centró en Knight, que acababa de salir a duras penas de su servoarmadura, empapado en sudor y con un aspecto algo pálido. Caballero. Maldito seas. El rugido de Piper, teñido de lágrimas, resonó en la cabeza de Puente. Como una bala de cañón roja, se abalanzó sobre los brazos de Knight, y el fuerte impacto hizo que Knight, ya exhausto, se tambaleara antes de ponerse firme. Los puños de Piper cayeron sobre el traje protector empapado de sudor de Knight. La fuerza no era pesada, pero estaba cargada de miedo y rabia latentes. ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¿Sabes qué clase de lugar es el más resplandeciente? Entraste corriendo sin decirle una palabra. Y volviste cubierto de jirones. ¿Quieres asustarme de muerte? La voz de Piper se quebró, aferrándose con fuerza a la ropa de Knight, como si temiera que desapareciera al instante.
Knight quedó algo desconcertado por el repentino arrebato de Piper, pero sintió más angustia y culpa. Torpemente extendió los brazos, rodeando con delicadeza los temblorosos hombros de Piper, y la tranquilizó en voz baja. Lo siento, Piper, lo siento, por haberte preocupado. Mira, ¿acaso no estoy bien? Y ahí está Zhao Kong, ¿qué quieres decir con que estás bien? Piper levantó la cabeza de repente, mirando a Knight con los ojos llorosos, y luego le lanzó una mirada feroz a Zhao Kong, que observaba el espectáculo a un lado. ¿Y tú? Zhao Kong. Ustedes dos locos. Si se atreven a hacer esto de nuevo, yo voy a escribir todas sus historias vergonzosas como titulares de periódico. El título será Dos idiotas de la coma nuez desafían el mar resplandeciente y casi se convierten en brochetas radiactivas. Zhao Kong se frotó la nariz y, sabiamente, optó por callarse. Comprendía el estado de ánimo de Piper. Era mejor no provocarla en un momento como ese. Preston también se acercó rápidamente. Primero examinó con detenimiento a Knight, confirmando que, aunque estaba exhausto, no parecía tener heridas graves, lo que le hizo soltar un largo suspiro de alivio. Acto seguido, su mirada se dirigió a la armadura de combate T-51B, casi destrozada, que estaba junto a Knight. «Dios mío», exclamó Preston, mientras rodeaba aquel montón de chatarra. Le temblaban los dedos al tocar las aterradoras marcas de garras en la armadura, lo suficientemente profundas como para revelar la estructura interna, así como la enorme abolladura en el pecho que casi había perforado la armadura. ¿Qué demonios hizo esto? ¿Cómo pudo destruir un T-51B de esta manera? No podía imaginar cómo Knight había sobrevivido regresando con semejante daño. Wendigo, dijo Knight, pronunciando el nombre que Zhao Kong le había mencionado con voz baja y teñida de miedo. Un verdadero demonio del infierno. No dio muchos detalles sobre la batalla, pero el nombre y el lamentable estado de la armadura que tenían delante bastaron para helar la sangre de Preston y Piper. La mirada de Preston estaba llena de admiración y tristeza, y le dio una palmada en el hombro a Knight. Mientras estés bien. La armadura, ya encontraremos una solución. Tal vez la hermandad del acero, Zhao Kong. Vale, voy a reabastecerme inmediatamente. Justo en ese momento, la mirada de Preston finalmente se posó en Zhao Kong. Su atención había estado completamente centrada en Knight y su armadura, y solo ahora se percató de que, aunque Zhao Kong estaba cubierto de polvo, su gabardina negra estaba casi completamente intacta. Por no hablar de los daños. Apenas tenía rasguños decentes. ¿Cómo era posible? En un lugar así, enfrentándose a un monstruo capaz de destrozar un T-51B, Preston estaba a punto de preguntar cómo lo había logrado Zhao Kong, pero este pareció percibir su confusión, y una misteriosa sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Entonces, ante las miradas atónitas de Preston, Piper y Knight, Zhao Kong agitó suavemente la mano. Zumbido. Una luz azul profunda, como si contuviera energía infinita, surgió de la nada. La luz se condensó rápidamente, tomó forma y se solidificó. Tan solo unos segundos después, una armadura de poder alta y pesada, de líneas elegantes y que denotaba una sensación de poder, como si hubiera sido invocada desde el vacío, se erguía firmemente al comienzo del viejo puente del norte. Todo su cuerpo estaba cubierto de placas de armadura de un azul profundo, como el cielo nocturno, con una tenue luz azul que fluía por la superficie como circuitos de energía. Cada centímetro de la armadura revelaba una textura indestructible, con bordes afilados pero una serena belleza. Puertos de lanzamiento ocultos eran apenas visibles en la parte exterior de la armadura del brazo, y todo el conjunto exudaba un aura majestuosa, inmóvil como una montaña, pero que contenía la furia del trueno. La aparición de esta armadura fue tan repentina, tan impactante. Atrajo de inmediato la atención de todos los centinelas en la cabeza de puente. Contuvieron la respiración, con los ojos llenos de un fanatismo increíble. La boca de Preston estaba tan abierta que cabría un núcleo de fusión, sus ojos abiertos como platos, señalando la armadura azul que irradiaba una poderosa sensación de opresión, su dedo temblando como si tuviera Parkinson. Esto es. Zhao Kong se acercó a la armadura llamada Patriota, extendió la mano y palmeó su fría y robusta placa pectoral, que emitía un tenue tintineo metálico. Levantó la vista, encontrándose con las miradas fantasmales de Preston, Piper y Knight, y esbozó una sonrisa sumamente inocente, aunque ligeramente engreída. La encontré por el camino. Parece aceptable. ¿Anuncio problemático? Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 84 Las tropas de Zandy Young han sido mejoradas enormemente. Modelo AI. Gemini, 3, 1, Flashlight capítulo 84. Una importante mejora para los Minutemen.
Zhao tenía la intención de ayudar a los Minutemen una última vez antes de partir a recorrer el vasto continente de la Commonwealth. A cambio, les habían ofrecido 2 líneas de producción de servoarmaduras, una línea de producción de helicópteros Vertibird y una línea de producción de vehículos de combate de infantería de 3 ruedas multipropósito. Siempre y cuando recogiesen los desechos y los depositaran en la entrada de material, los robots automatizados se encargarían automáticamente de calentar, fundir, descomponer y fabricar. Sin embargo, el apetito de estas bestias glotonas era asombrosamente grande. El enorme consumo de energía pronto se convirtió en una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de todos. Justo cuando Preston, Sturges y los demás fruncían el ceño ante los complejos planos de requerimientos energéticos, un joven y astuto Minuteman que ayudaba en el taller se dio una palmada en el muslo. ¿Energía? No estamos sentados sobre un tesoro inmenso. Esa bóveda 111 de donde salió el general Knight. Tecnología de antes de la guerra. Debe haber un núcleo de energía gigante dentro. Estas palabras impactan como un trueno. Caballero lo comprendió al instante. Al despertar, recordó aquella bóveda fría y desolada, y recordó aquel enorme reactor de energía que parpadeaba con peligrosas chispas eléctricas. Bien. Refugio 111. Un destello de genialidad apareció en los ojos de Knight, e inmediatamente llamó a Sturges. Sturges, reúne a tu equipo de ingenieros más confiable. Tenemos que regresar. Ese reactor, recuerdo que aún tenía una fuga de electricidad en ese momento, pero el núcleo debe estar intacto. Necesitamos apagarlo de forma segura y luego reacondicionarlo para su uso. Se pusieron a trabajar de inmediato. Para garantizar la seguridad de este camino hacia la línea de suministro de energía, Preston movilizó inmediatamente personal y comenzó un enorme proyecto de muro a lo largo de la carretera desde Santuarillos hasta el refugio 111. Recogieron materiales en el lugar, cortando y aplanando las carrocerías de automóviles abandonados, recogiendo vigas de madera y chapa metálica de casas derrumbadas, y mezclándolos con tierra y grava para construir una barrera sinuosa pero suficientemente resistente. En tan solo unos días, un salvavidas que simbolizaba la protección, forjado con basura del páramo, había comenzado a tomar vida. Sturges lideró un grupo de mecánicos e ingenieros experimentados, y bajo el mando de Knight, volvieron a entrar en el familiar pero extraño refugio 111. El aire frío, las luces de emergencia parpadeantes, las máquinas inactivas, todo parecía una repetición del día anterior. Evitaron cuidadosamente las zonas de vivienda y se dirigieron directamente a la sala del núcleo del reactor, en el nivel más bajo. El enorme reactor seguía allí en pie, emitiendo un zumbido sordo, con peligrosos arcos eléctricos azules que saltaban de vez en cuando a través de los cables expuestos. Sturges y su equipo actuaron como si se enfrentaran a un enemigo formidable, vistiendo un equipo de aislamiento sencillo pero esencial. Utilizando los datos técnicos dejados por Zhao justificados como manuales recuperados de antes de la guerra y los vagos recuerdos de Knight, comenzaron el trabajo, que resultó tenso y peligroso. Desconectar los circuitos redundantes, desviar la corriente residual, instalar válvulas de seguridad y dispositivos de monitorización, cada paso era angustioso. Gracias al esfuerzo de todos, acompañado por un sordo sonido de bloqueo hidráulico y el descenso gradual del zumbido, el enorme reactor de potencia finalmente se apagó de forma segura y se conectó con éxito al sistema de modernización. Un suministro continuo, estable y potente de energía comenzó a fluir a través de horribles cables hacia los cuerpos de esas 4 hambrientas bestias industriales que yacían bajo la colina. Durante el proceso de reacondicionamiento, todos evitaron tácitamente la cápsula criogénica donde se encontraban ahora, la esposa de Knight. Nadie tocó ese rincón triste. Sturges incluso tuvo la previsión de conectar una línea de energía independiente adicional para garantizar que el sistema de soporte vital de la cápsula criogénica pudiera seguir funcionando de forma estable. Knight se quedó de pie junto a la ventana de observación de la cápsula criogénica, mirando el rostro de su esposa con ojos complejos, y finalmente acarició suavemente el frío cristal antes de darse la vuelta para marcharse. Esta era quizás la última protección que podía ofrecerle. 3 semanas transcurrieron en el páramo como un caballo blanco galopando junto a una grieta. Santuarillos había cambiado por completo su aspecto. Gracias a su gran productividad y a un suministro energético estable, se había convertido en una estrella en ascenso en el yermo de la Commonwealth. La enorme trituradora de chatarra de antes de la guerra rugía en la zona del taller, y los Minutemen, al volante de 10 vehículos de combate de infantería de 3 ruedas multipropósito recién equipados, vertían chatarra y esqueletos de coches viejos recogidos por todas partes como una marea en su gigantesca boca.
Trituración, fundición, refinación, la eficiente cadena de montaje transformaba esta basura en brillantes lingotes de metal. En el cielo, el número de helicópteros Vertibird había aumentado a casi 20. Aunque la línea de producción podía fabricar 10 unidades por semana de forma estable a plena capacidad, la producción se vio temporalmente limitada debido a la escasez de materias primas. Formaron formaciones, patrullando sobre santuarios y las áreas circundantes, proyectando enormes sombras y declarando que los Minutemen finalmente poseían la superioridad aérea. La producción de armaduras de combate optó por una dirección más pragmática. La armadura de combate T-51B. Si bien el X-02 resultaba tentador, los requisitos de materiales y mano de obra eran demasiado exigentes y no era rentable. La armadura de combate T-51B, robusta, duradera y relativamente fácil de mantener, se convirtió en la fuerza principal absoluta. Ahora, 60 unidades completas de armadura de combate T-51B, pintadas del azul característico de los Minutemen, se erguían como gigantes de acero en los hangares recién construidos y en las rutas de patrulla. Su número era tan elevado que incluso el pelotón de patrulla más básico, compuesto por 6 hombres, podía equiparse con 2 unidades como puestos de fuego móviles y barreras resistentes. Zhao Kong, a pesar de su juventud, había comenzado su vida de jubilado antes de lo previsto. Por las mañanas, solía pasar el rato en el taller con Jessica, trasteando y reparando algunas armas de fuego, disfrutando del placer de trabajar con sus manos. Por la tarde, se tumbaba en una tumbona, se ponía las gafas de sol y tomaba el sol tranquilamente bajo el escaso sol de Santuarios, siempre con una botella de Nuka-Cola bien fría en la mano. Cabe decir que esta bebida era empalagosa. Si no fuera por la resistencia sobrehumana de Zhao Kong, probablemente habría desarrollado diabetes por beberla hace mucho tiempo. Cuando no tenía nada que hacer, sacaba a pasear a su fiel perro Dogmeat por los alrededores. Confiando en el aura mágica de amigo animal, incluso engañó a algunos dóciles brahmanes mutantes de 2 cabezas. Tras criarlos durante unos días, descubrió que estos grandes animales podían ser domesticados. Bastaba con darles fruta mutada lleno, y comían con gusto. A veces, una vocecita aparecía en el corazón de Zhao Kong. Zhao Kong, oh Zhao Kong, ¿de verdad te conformas con degenerar así? ¿Es esta realmente la vida que quieres? Sin embargo, al segundo siguiente, el calor del sol, la estimulación de la Nuka-Cola helada, la sensación de Dogmeat frotándose contra su pierna y el sonido metálico del taller lejano se entrelazaron, y la respuesta se volvió incomparablemente clara. Esta vida era simplemente maravillosa. Sin embargo, Zhao Kong no era el tipo de persona que podía quedarse tumbado sin más. Tras disfrutar de unos días sin hacer nada, ese impulso de explorar lo desconocido resurgió silenciosamente. Con agilidad, preparó sus maletas, disponiéndose a emprender un viaje para explorar una vez más la Coma Nuez. De pie en el camino familiar de Santuarios, Zhao Kong se detuvo de repente, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Había olvidado algo? Ah. Se dio una palmada en la frente, recordando. Encontrar esa patrulla desaparecida. El lugar de destino. Vivero Green Top. Le resultaba muy familiar ese nombre. Era el primer punto de la misión cuando jugaba a ese juego. ¿Esperas que viaje a pie por el yermo para llevar a cabo este tipo de misión de novato? ¡Qué broma! Zhao Kong optó decididamente por solicitar un helicóptero Vertibird. Hola. Envíame un helicóptero. Coordenadas, encuentra un lugar seguro para aterrizar cerca de Green Top Nursery. Al poco tiempo, el familiar rugido de los rotores se oyó a lo lejos. Zhao Kong sonrió con satisfacción, recogió su mochila y caminó rápidamente hacia la libélula de acero que simbolizaba el nuevo poder de los Minutemen. El sol brillaba sobre él, el dobladillo de su gabardina ondeaba ligeramente y una nueva aventura estaba a punto de comenzar. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 85 Capítulo 85. Un episodio emblemático de la Hermandad del Acero. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Capítulo 85. El evento estrella de la Hermandad del Acero. Zhao Kong, aferrándose al sencillo receptor de señales que Dante le había dado, finalmente encontró rastros del equipo de patrulla desaparecido en un edificio ruinoso, sin techo y con corrientes de aire, cerca del vivero Green Top. La escena que tenía ante sí era espantosa. En el centro del edificio había un cráter profundo y carbonizado. Varias armaduras de combate se habían derretido por la alta temperatura, incluso fusionadas con el suelo, retorcidas y deformadas. El caballero Fan, del equipo de patrulla, tenía las placas protectoras de su armadura destrozadas y arrancadas, dejando solo la estructura básica que apenas sostenía su cuerpo.
Hacía tiempo que había muerto, recostado contra una mesa de hierro oxidada, con su baliza de auxilio emitiendo obstinadamente una señal débil e intermitente. Bip, bip, bip. Zhao Kong permaneció en silencio un instante, rindiendo homenaje a aquellos valientes guerreros. Luego, respiró hondo y comenzó a saquear con lágrimas en los ojos. Tapones de botella más 400. Tras rescatar todos los valiosos restos de equipo, Zhao Kong incluso cambió una vieja cámara del sistema y pulsó el obturador, capturando esta tragedia humana. A continuación, cambió una terminal y reprodujo la holocinta que había dejado el caballero Fan. La grabación reveló su encuentro. Fueron emboscados por una fuerza hostil desconocida durante su patrulla, superados en número por 5 o 6 a 1. Para evitar que el avanzado equipo de la Hermandad del Acero cayera en manos enemigas, iniciaron con determinación el procedimiento de sobrecarga del núcleo de fusión, provocando esa devastadora explosión. Al final de la cinta se mencionaba que su plan de retirada inicial era dirigirse primero a una base militar cercana y luego trasladarse a un búnker. La base militar cercana, reflexionó Zhao Kong, eso solo puede ser el campo de entrenamiento de la Guardia Nacional. Ese lugar era el paraíso de un ghoul salvaje. Tras vender el terminal intercambiado de vuelta al sistema, Zhao Kong comenzó a dirigirse hacia el campo de entrenamiento de la Guardia Nacional. Poco después, apareció a la vista el contorno deteriorado del campo de entrenamiento de la Guardia Nacional, desgastado por 200 años. Cerca yacían los restos de un helicóptero Beltivir de antes de la guerra, como si narraran otro accidente olvidado. Zhao Kong entró al campo de entrenamiento por la parte trasera, impidiendo la puerta principal. Recordaba perfectamente que en el juego, ese lugar no solo tenía torres de ametralladoras, sino también minas terrestres colocadas por Old Six. Entre las ruinas, varios demonios salvajes yacían sin vida. Zhao Kong se acercó y empujó a uno con el dedo del pie. ¿Sigues durmiendo? A tu edad, ¿cómo puedes dormir? Gracias al efecto de la habilidad amigo animal, el cerebro podrido del ghoul salvaje evidentemente se demostró a Zhao Kong como uno de los suyos. Simplemente rugió sin sentido un par de veces, se dio la vuelta y continuó buscando su dulce sueño entre los escombros. En lo más profundo del patio de entrenamiento, la mirada de Zhao Kong se posó en un robot guardián de hierro tras una pesada puerta de hierro. Sintió una punzada de nerviosismo y, con unos cuantos golpes de puño, abrió a la fuerza la oxidada puerta de seguridad. Luego, con destreza, extrajo una terminal de seguridad del sistema, la conectó rápidamente al robot guardián y, con los dedos volando, comenzó a reescribir su programa principal. Reescritura del programa completada. Esta máquina de matar, inactiva desde antes de la guerra, fue reactivada. Las pequeñas ametralladoras rotativas montadas en sus brazos brillaban con frialdad, y el lanzamisiles multicañón en su espalda desprendía una escalofriante disuasión. Un guardaespaldas de acero absolutamente competente. Bip bip iniciando protocolos de protección. Análisis ambiental en curso, la luz roja en los ojos del robot guardián de hierro brillaba de forma constante, y su enorme cuerpo emitía un zumbido sordo. La lente de escaneo se fijó primero en su objetivo protegido, Zhao Kong, y luego inspeccionó atentamente los alrededores, confirmando que no había amenazas inmediatas. Nivel de seguridad medioambiental. Verde. Protocolo de protección activado. Zhao Kong silbó, muy animado. El enorme cuerpo del robot guardián de hierro no podía entrar en el patio de entrenamiento, así que ordenó a este coloso de acero que montara guardia fuera y, de paso, indujera un sueño más profundo a los ghouls salvajes que dormían cerca. Al entrar en el campo de entrenamiento de la Guardia Nacional, varios ghouls salvajes yacían acurrucados en el suelo, completamente indiferentes a Zhao Kong, ya que la habilidad amigo animal seguía activa. Se dirigió directamente a una habitación en el primer piso y encontró a Sterling, el caballero de la Hermandad del Acero en caída. Esta caballera también se había sacrificado. Zhao Kong encontró su holocinta y obtuvo la siguiente pista del terminal en la habitación contigua. Recuperó en silencio su placa de identificación y su baliza de auxiliar, y también usamos la cámara para grabar la trágica escena. Posteriormente, utilizó la terminal para abrir la puerta de seguridad y salió por el pasillo de seguridad. Junto a la salida del pasillo, se encontraba estacionada una servoarmadura T-51 con la estructura interna intacta, aunque su armadura externa estaba incompleta, con solo la placa del pecho y los componentes de las extremidades. Zhao Kong insertó hábilmente un núcleo de fusión, activó la armadura y la sacó del lugar. Sin embargo, surgió un nuevo problema. En el depósito de equipamiento del campo de entrenamiento, descubrió otra armadura de combate T-60 completa. ¿Cómo ahuyentar a dos armaduras de combate simultáneamente? Zhao Kong reflexionó un momento, luego sacó una pistola de bengalas del bolsillo interior de su gabardina y disparó al aire. ¡Zas! ¡Bang!
Una llamarada roja estalló en el cielo sombrío, destacando de forma excepcional. Aproximadamente 5 minutos después, se oyeron ruidos de motor a lo lejos. Un escuadrón de patrulla de los Minutemen llegó a toda velocidad en un triciclo multiusos. Inmediatamente divisaron al robot de guardia de hierro en la entrada, que emitía un aura letal. Uno de los Minutemen, que parecía un recluta novato, se sobresaltó tanto que dejó caer su arma. Alguien del equipo reconoció a Zhao Kong y rápidamente bajó del vehículo para saludarlo. Zhao Kong no se demoró y rápidamente transfirió la autoridad de protección del robot de guardia de hierro a este escuadrón de Minutemen, luego señaló el campo de entrenamiento. Saquen también esos 2 trajes de armadura de poder. Zhao Kong observó cómo el escuadrón Minutemen alejaba con cuidado a los 2 trajes de armadura y los incorporaba al robot guardia de hierro a su escolta. Luego, dirigió su mirada hacia la imponente antena parabólica que se divisaba a lo lejos. En ella colgaban unos repugnantes objetos esféricos atrapados en redes de pesca. Sin duda, se trataba de las obras maestras de los supermutantes, burdamente elaboradas con la carne y los huesos de sus presas. Allí se libraba una feroz batalla. Con su visión sobrehumana, Zhao Kong divisó claramente 3 o 4 helicópteros Vertibird sobrevolando la zona, adornados con el emblema de la Hermandad del Acero. Soldados con armadura de combate de la Hermandad del Acero descendían en rappel desde los Vertibirds o proporcionaban fuego de apoyo. Parece que la Hermandad del Acero actuó primero. Zhao Kong se frotó la barbilla. Tengo que ir a comprobarlo. Apenas había dado unos pasos cuando se produjo un cambio repentino. Auge. Un rugido ensordecedor rasgó el clamor del cielo. Una luz blanca cegadora y una enorme bola de fuego surgieron repentinamente bajo uno de los helicópteros Vertibird. Una bomba nuclear lanzada desde tierra lo había alcanzado con precisión. Ese desafortunado helicóptero fue instantáneamente destrozado por la violenta explosión, transformándose en un amasijo de cenizas en llamas, envuelto en una densa humareda y escombros, que se precipitó rápidamente hacia el suelo en la zona de la antena parabólica como un meteorito. Mientras observaba los restos del helicóptero, envueltos en humo y llamas, precipitándose al suelo, Zhao Kong se frotó la frente con impotencia. Lo sabía, murmuró para sí mismo, los Vertibirds de la Hermandad del Acero se están estrellando o están a punto de estrellarse. Esperaba poder llegar rápidamente para saquear, o, no, para apoyarlos rápidamente. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 86A, hay otros expertos aquí. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 86. Ah, ¿hay otro experto? Debajo de la antena parabólica, los caballeros de la Hermandad, ataviados con armaduras de combate T-60, habían descendido en rappel desde helicópteros y se encontraban inmersos en un feroz tiroteo con los supermutantes, que controlaban la posición elevada. Si bien los supermutantes tenían ventaja numérica y sobre el terreno, sus rudimentarias armas y armaduras les impedían obtener una ventaja decisiva contra el equipo superior de la Hermandad, y la batalla se estancó durante un tiempo. Sin embargo, la Hermandad lanzó directamente su táctica característica. Banzai. Justo en ese momento, en lo alto de una imponente antena parabólica, varios supermutantes se reunieron armados con fusiles de asalto de 5,56 milímetros. Apuntaron a otro helicóptero Vertibird que sobrevolaba a baja altitud para brindar apoyo y comenzaron una frenética andanada de fuego concentrada. Las balas de gran calibre atravesaron fácilmente el frágil parabrisas del helicóptero. El piloto tuvo aún peor suerte. Una bala perdida le atravesó el cuello con precisión. La sangre salpicó y el helicóptero, fuera de control, giró violentamente en el aire como una cometa con la cuerda rota y comenzó a precipitarse al vacío. Al ver esto, los supermutantes que estaban en lo alto de la antena parabólica se estallaron en ataques de risa arrogante. Jaja. Genial. Mira, yo fui quien derribó ese gran pájaro de hierro. Tonterías. Claramente fue mi bala la que le dio. Los gritos de quienes reclamaban el crédito se convirtieron instantáneamente en una feroz pelea interna. Incluso comenzaron a empujarse y a forcejear, llegando a las manos. Nadie se percató de que el Vertibird, fuera de control y en caída libre, se precipitaba en su trayectoria giratoria directamente hacia la antena parabólica en la que se encontraban. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué demonios! Auge. Una explosión que sacudió el mundo. Los restos del helicóptero descontrolado, como una gigantesca bomba incendiaria, se estrellaron contra la base de la antena parabólica. La violenta explosión hizo añicos al instante a aquellos supermutantes que aún discutían. Sus miembros cercenados y cuerpos destrozados salieron volando en todas direcciones. Peor aún, el impacto devastador destruyó directamente la estructura de soporte de la antena parabólica.
Acompañado del crujido ensordecedor del metal retorciéndose y rompiéndose, la enorme antena se desplomó hacia el suelo con una fuerza aterradora, como una luz. Chocar. La pesada estructura metálica se estrelló contra el suelo, levantando no solo una nube de polvo, sino también aplastando a varios supermutantes desafortunados que no pudieron esquivarla a tiempo, convirtiéndolos en una masa informe de carne. Dios mío. Zhao Kong yacía en una pequeña colina no muy lejos, con la brizna de hierba silvestre en la boca moviéndose arriba y abajo al compás de su lengua, que chasqueaba con asombro. Aquella grandiosa escena ante él, el accidente del helicóptero, el colapso de la antena parabólica, la carne y la sangre volando por los aires era más emocionante que una superproducción de Páramos del año. TSK, tiene que ser la hermandad. Están tan forrados. Solo ellos pueden permitirse una pelea que quema tapones de botella y vidas como esta. El caos de allá abajo no, ese campo de batalla era prácticamente insoportable. Las balas de metal volaban por todas partes con el silbido de la muerte. Los rayos carmesí de los rifles láser de la hermandad producían un chisporroteo que impregnaba el aire con olor a quemado. Los sordos estruendos de las explosiones de granadas resonaban como tambores, y las bombas incendiarias iluminaban los restos y los mutantes como leña, ardiendo con un crepitar intenso. El humo se mezclaba con el olor a carne asada, esperemos que no humana, y el hedor acre hacía palpitar la cabeza. Por parte de la hermandad, era evidente que se habían topado con un muro infranqueable. Un soldado voluntario, con el rostro cubierto de sangre, se tambaleó hasta el comandante, el caballero León, con la voz entrecortada por un sollozo. Caballero León. No podemos resistir. Retírense. Por favor. 5 vertiwires, y ahora solo quedan 3 tambaleándose en el cielo. Hermanos, 5 hermanos caídos. 7 heridos. Incluso el caballero Sean, con su servoarmadura, fue aniquilado por un maníaco de piel verde con una bomba nuclear de hombre gordo. Señaló la herida aún sangrante en su cabeza, causada por la onda expansiva. El caballero León permanecía de pie entre el humo, con su servoarmadura cubierta de rayones y marcas de quemaduras. El rostro bajo el casco probablemente estaba más oscuro que el fondo de una olla. Con tantas bajas y el objetivo aún sin alcanzar, ¿cómo iba a volver a ver al anciano Maxon? Probablemente estaría tomando té en un consejo de guerra. Casi rechinando los dientes hasta convertirlos en polvo, daba una orden. No podemos retirarnos. Sigan luchando. Nuestros hermanos no pueden haber muerto en vano. Si no aplasto a estos bastardos de piel verde, no tendré la cara para volver. Su voz era tan ronca como papel de lija contra hierro. Pero, si seguimos luchando, el voluntario aún quería convencerlo. Basta. León agitó la mano bruscamente, y las articulaciones de su servoarmadura emitieron un crujido. Ejecuta la orden. Por la hermandad. El voluntario miró la espalda firme de León, con los labios temblorosos. Finalmente, solo pudo golpear con fuerza su corazón, hacer el saludo de la hermandad y girarse para arrastrar su pierna herida, cojeando de vuelta a aquella trituradora de carne. Justo en este momento trágico y sofocante, uf. 3 llamaradas de un rojo intenso, que dejaban largas y deslumbrantes estelas de fuego como 3 espadas al rojo vivo, rasgaron el cielo gris casi simultáneamente. Los fuegos artificiales rojos, que estallaron con arrogancia, anunciaron la llegada de cierta presencia. Un silencio inquietante envolvió al instante el campo de batalla. Los intensos sonidos de los disparos y la artillería parecieron ahogarse. Tanto los soldados de la hermandad que luchaban encarnizadamente como los supermutantes que aullaban, detuvieron involuntariamente sus acciones y alzaron la vista al unísono, contemplando con la mirada perdida las 3 nubes rojas ardientes en el cielo. Una triple descarga. Hay otro maestro. El rostro de un veterano de la hermandad con experiencia trabajando con los Minutemen cambió. Esta era la máxima alarma de los Minutemen. Había oído de algunos líderes de escuadrón de los Minutemen que esta era una regla establecida por el coronel Joe. Si ves 3 bengalas rojas y ningún escuadrón cercano se reúne en el lugar en 3 minutos, ja. Espera. El entrenamiento personal de ese caballero te dejaría hecho polvo. Era peor que ser despedazado por un mutante. Como para confirmar esta aterradora regla, el rugido de motores agresivos estalló repentinamente desde todas direcciones. El sonido venía de lejos hacia cerca, rápido y urgente, con un aire tiránico de estoy aquí para arruinar la fiesta. Menos de 3 minutos. En poco menos de 3 minutos. 6 triciclos multiusos pintados de azul Minutemen y cubiertos de barro del yermo rugieron hacia el borde del campo de batalla como una manada de hienas oliendo sangre, deteniéndose bruscamente con un chirrido y levantando nubes de polvo.
Las puertas se abrieron de golpe con un clam, y soldados bien entrenados salieron en fila. 6 conductores saltaron rápidamente a las camas traseras, cada uno manejando un rifle de asalto modificado con un cargador de tambor grande para que sirviera como ametralladora. 12 soldados de infantería de los Minutemen, vestidos con armadura militar estándar y armados con fusiles de asalto relucientes, se desplegaron rápidamente en línea de escaramuza. Lo más llamativo eran los 12 seres, semejantes a fortalezas móviles, todos con armadura de combate T-51B. Era evidente que eran completamente nuevos. Los fusiles de asalto de 5,56 milímetros que empuñaban y las miradas frías que irradiaban a través de sus cascos desprendían al instante una presión asfixiante. Un auténtico torrente de hierro. Zhao Kong observó con satisfacción su fuerza de lluvia oportuna, una leve sonrisa pícara pero fría se dibujó en la comisura de sus labios. Con un clic, abrió su pistola de bengalas y cargó con destreza una nueva. Luego, se irguió desde la pequeña colina y, bajo la mirada de todos, alzó el brazo, apuntando con firmeza la boca del cañón hacia la zona central donde la batalla era más feroz y sangrienta. ¡Uf! ¡Bang! Una nueva bengala, que emitía un silbido penetrante, estalló justo encima de la zona más caótica, tensa y mortal del campo de batalla. La luz carmesí bañó instantáneamente el campo de batalla, iluminando los rostros atónitos de los soldados de la Hermandad y la primera aparición de algo en los ojos de los supermutantes, llamado miedo. Tras este único disparo, el curso de la batalla cambió por completo. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 87 ¿No es este el capítulo? ¿Dónde está mi libro? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 87. Espera. ¿Dónde está mi libro? Cuando esas 12 unidades de servoarmadura T-51B entraron al campo de batalla con pasos pesados, la situación pasó instantáneamente de un punto muerto a una derrota total. Los rifles de combate de los Minutemen disparaban en un continuo bang bang bang, abatiendo con precisión a los pieles verdes expuestos. Las élites blindadas eran como fortalezas móviles, lanzando torrentes de balas de 5,56 milímetros hacia los grupos de mutantes. Aunque estos pieles verdes habían sido convertidos en monstruos musculosos por el virus FEF, con una resistencia muy superior a la de los humanos normales, seguían siendo formas de vida basadas en el carbono. Cabezas abiertas, corazones perforados, espinas destrozadas, aquellos que debían permanecer en el suelo, lo hacían. Un disparo bastaba, 2 lo hacían seguro. Pronto, los supermutantes que resistieron hasta el final fueron desalojados. En el campo de batalla, donde el humo aún no se había disipado, solo quedaban el bullicio de los carroñeros y los gemidos de los soldados heridos de la Hermandad. El caballero León se quitó el casco manchado de sangre, dejando al descubierto un rostro cansado pero resuelto. Al ver a Zhao Kong bajar de la escalera, sus ojos se iluminaron al instante. Avanzó y realizó el saludo militar estándar de la Hermandad. Caballero Preston. De verdad que no esperaba que fueras tú. Llegaste justo a tiempo. La Hermandad del Acero recordará esta ayuda. La voz de Lyons denotaba la emoción de un superviviente. Caballero Lyons, un viejo conocido. Zhao Kong irritante, extendiendo la mano para acariciar la fría placa del hombro de la armadura de Lyons, mientras se quejaba internamente. ¿Es este maldito universo de Fallout un nido de Lyons? ¿Y cada uno de ellos viene con una mejora para destruir vehículos? ¿Estamos haciendo un cosplay de Resident Evil? Lyons no se percató del monólogo interno de Zhao Kong. Este señaló la montaña de armas de diseño de los supermutantes al borde del campo de batalla. Trozos de madera toscamente hechos y atados con hojas de sierra, escopetas oxidadas e incluso pistolas de tubo con cañones reventados. Hizo un gesto efusivo con la mano. Toda esta basura orca va para los hermanos Minutemen. Nosotros, los de la Hermandad, solo recuperamos nuestro propio equipo y las pertenencias de nuestros hermanos caídos. Estas cosas no merecen la atención de nuestros ancianos, pero deberían ser de alguna utilidad para los Minutemen. Zhao Kong echó un vistazo al montón de chatarra que seguía con la mirada su dedo, y la comisura de sus labios se contrajo imperceptiblemente. Bueno, sí que eran útiles, quizás fundirlos como chatarra para venderlos como tapones de botellas. Su mirada se perdió en la distancia, hacia los restos de los 2 helicópteros Vertibird que se habían estrellado y aún emitían humo negro. Señaló y esbozó una sonrisa inocente. El hermano Lyons es generoso. Entonces, los restos de esos 2 tipos grandes, ustedes tampoco los quieren, ¿verdad? Veo que ocupan bastante espacio. Lyons miró hacia donde Zhao Kong señalaba, y la generosidad en su rostro se congeló por un instante. ¿Restos del Vertibird? Eran propiedad de la Hermandad.
Aunque estuvieran hechos pedazos, las normas dictaban que debían recuperarse o destruirse para evitar fugas de tecnología, pero al ver los ojos sinceros de Zhao Kong, y luego pensar en el favor que le había salvado la vida hacía un momento y en la sutil actitud de anciano Maxon hacia este excéntrico del yermo, el caballero Lyons luchó internamente durante 3 segundos. En última instancia, el sentimiento fraternal y la deuda personal pesaron más que las rígidas normas. Respiró hondo como si tomara una decisión importante, afirmando con firmeza y dijo con voz ligeramente seca: llévenselos. Ya que el hermano Joy lo ha pedido, llévense lo que quieran. Llévenselo todo. Considérenlo una pequeña muestra de gratitud de nuestra hermandad. Murmuró para sí mismo. Anciano, hago esto por el bien común, para construir una buena relación, directo. Entonces muchas gracias, hermano Lyons. Zhao Kong se dio una palmada en el muslo, riendo como un zorro que acaba de robar una gallina. Las labores de limpieza del campo de batalla avanzaban a toda marcha. En apariencia, reinaba una escena de armonía y ayuda mutua. Hermano, has trabajado duro. Déjame ayudarte a cargar eso. Un minuteman se acercó con entusiasmo a un soldado de la hermandad que luchaba por cargar el cuerpo de un compañero, tomando el pesado cadáver sin aceptar un no por respuesta, con el rostro lleno de amor fraternal. El soldado de la hermandad se emocionó tanto que se le enrojecieron los ojos. Gracias, hermano. Los Minutemen son verdaderamente grandiosos. Es lo justo, lo justo. Mientras cargaba el cuerpo, el Minuteman usó accidentalmente su bota manchada de barro para patear suavemente un rifle láser que aún humeaba y que había caído junto al cuerpo, enterrándolo en la hierba cercana. El movimiento era fluido y natural, como si simplemente estuviera apartando una piedra molesta. Escenas similares, que resultan conmovedoras, se estaban desarrollando en otros lugares. Un miembro de los Minutemen ayudó a organizar los cinturones de munición dispersos de un caballero de la hermandad caído, metiendo con disimulo varias células de fusión y una botella de Radaway en el compartimento oculto de su abultada mochila. Otro miembro de los Minutemen, con expresión de preocupación, ayudó a un iniciado herido de la hermandad a que le vendaran las heridas, mientras que con la otra mano le arrebató 2 granadas de fragmentación que colgaban del cinturón. Incluso un soldado de élite con armadura T-51B, mientras ayudaba a levantar los restos de una servoarmadura, accidentalmente desprendió una hombrera con el emblema de la hermandad, y luego no se dio cuenta al pisarla, hundiéndola en el barro. Cuando retiró el pie, la hombrera había desaparecido milagrosamente. Aliados en apariencia, pero saqueando los suministros de la hermandad. Esta regla de supervivencia en el yermo, enseñada personalmente por Zhao Kong, estaba siendo aplicada al pie de la letra por los Minutemen. Los soldados de la hermandad aún lloraban a sus camaradas caídos y se recuperaban de la brutal batalla, completamente ajenos a que una silenciosa transferencia de recursos se desarrollaba justo a su lado. Mientras tanto, Zhao Kong, con las manos a la espalda, se acercó a los 2 enormes restos de helicópteros, tarareando una desafinada melodía. Ya pensaba en llevarlos de vuelta a Sanctuary Hills para reconstruirlos. Jeje, 2 helicópteros nuevos más. El apoyo de hoy fue realmente una ganancia enorme. El cuerpo del escriba Faris yacía en silencio en aquella destartalada choza de madera construida justo al lado de una antena parabólica gigante. Zhao Kong señaló los restos de la servoarmadura, ahora solo una estructura interna solitaria contra la pared, y le dijo al caballero Lyons: aquí tienes, esto y las placas de identificación de los anteriores compañeros de patrulla, todo devuelto a su legítimo dueño. Mientras hablaba, le entregó un fajo de frías placas de identificación metálicas y varias fotos Polaroid que capturaban las trágicas escenas entre las ruinas. El caballero Lyons extendió su mano enguantada y tomó aquellas reliquias con suma solemnidad. Frotó las frías placas de identificación y contempló los rostros familiares en las fotografías de quienes jamás regresarían. Sus ojos, bajo el casco, se humedecieron al instante, y su voz se quebró. Caballero Preston, yo, en nombre de la Hermandad del Acero, en nombre a los guerreros sacrificados, le ofrezco mi más profundo respeto. No solo completó una tarea casi imposible, sino que también les brindó su última dignidad y dejó prueba de su valentía. Esta reflexión conmovió el valor fundamental del honor de la hermandad mucho más que cualquier recompensa material. Las miradas de los soldados de la hermandad que rodeaban a Zhao Kong también cambiaron por completo. Más allá de la gratitud inicial, ahora había un profundo y sincero respeto. Este coronel de los Minutemen, famoso en el yermo, había demostrado responsabilidad y amistad en este asunto, ganándose así su respeto. Zhao Kong no dijo mucho, solo sacó un mapa y marcó con precisión los lugares donde había encontrado los cuerpos de los miembros de la patrulla. Espero que puedas traerlos a todos de vuelta a casa. Lo haremos.
Lo juro por mi honor de caballero. Leon asintió con firmeza, con la mirada resuelta. Le dedicó a Zhao con otro saludo militar estándar de la hermandad y luego condujo a sus subordinados supervivientes a los 3 helicópteros Vertibird restantes, dañados por el viento. Los motores rugieron, las hélices levantaron nubes de polvo y los Vertibirds volaron hacia los lugares que Zhao Kun había marcado, portando una mezcla de tristeza y respeto. Mientras observaba cómo los Vertibirds desaparecían en el cielo gris, Zhao Kun se sacudió el polvo y se giró hacia la antena parabólica más grande. Recordaba perfectamente que, en el juego, en algún rincón de la parte superior de esta antena, debía haber una copia sumamente útil del manual de estrategias estadounidense. Ese era un tesoro que podía mejorar el sigilo. Con manos y pies, escaló los decenas de metros hasta la cima de la antena en pocos movimientos. Sus ojos recorrieron con atención la superficie metálica oxidada y cubierta de excremento de pájaro, buscando aquel lugar familiar en su memoria. ¿Vacío? Zhao Kun no lo creyó. Rebuscó minuciosamente cada centímetro de la parte superior del plato, incluso apartando con el pie algunas placas de hierro sueltas. Sigue vacío. Espera. Dios mío. Zhao Kun estaba estupefacto, con una increíble sensación de absurdo invadiendo su corazón. ¿Dónde está mi libro? ¿Dónde está esa copia gigante del manual de estrategias estadounidense? ¿Acaso le salieron alas y se fue volando? Caminaba de un lado a otro con ansiedad. Aquello era un punto de aparición fijo en el juego. Jamás había oído que se escapara solo. Alzó la vista hacia otra antena parabólica ligeramente más baja, a unos 5 o 6 metros de distancia. Quizás se había equivocado. Respiró hondo y saltó de repente. Su cuerpo sobrehumano demostró una increíble capacidad de salto, cubriendo fácilmente la distancia y aterrizando con firmeza sobre la antena contigua. Otra revisión exhaustiva de la alfombra. Rincones y recovecos, grietas, hendiduras, incluso revisó los nidos de pájaros. Todavía nada. Zhao Kun se quedó de pie al borde del plato, mirando a los afanosos Minutemen que limpiaban el campo de batalla, sintiéndose completamente desanimado. Una sensación de frustración, como la de un jugador que se esfuerza por encontrar un cofre solo para hallar un trapo dentro, lo invadió. Debajo de la antena parabólica, un Minuteman recién incorporado llevaba un fajo de armas de desecho capturadas. Miró a Zhao Kun, que saltaba entre las gigantescas antenas parabólicas como una pulga, buscando frenéticamente. No pudo evitar darle un codazo al veterano que estaba a su lado. Oye, hermano, ¿qué hace el coronel ahí arriba? ¿Qué clase de tesoro busca con tanto entusiasmo? Un veterano Minuteman curtido por el sol, claramente un veterano experimentado, ni siquiera levantó la vista mientras guardaba hábilmente una célula de fusión de la hermandad en su bolsillo. Maldijo en voz baja. Cállate. ¿Quieres que el coronel te lleve a entrenamiento extra? No preguntes lo que no debes preguntar. El coronel tiene sus razones para todo. Quizás esté buscando señales alienígenas. Vuelve al trabajo. El nuevo recluta encogió el cuello, sin atreverse a decir nada más. Zhao Kun estaba como un globo desinflado. Había revisado todas las antenas parabólicas a las que podía subirse en los alrededores y no había encontrado ni un solo pelo. Finalmente, con una expresión de desánimo que parecía decir quizás estoy jugando a un fallout falso, saltó directamente desde la antena de 10 metros de altura, y su fuerte aterrizaje levantó una nube de polvo. Se frotó las manos, miró a su alrededor, observando las antenas parabólicas derruidas y los cadáveres de mutantes por todas partes, frunciendo el ceño mientras murmuraba para sí mismo. Qué raro, el libro no pudo haber salido volando solo. ¿Podría ser que alguien llegó primero? ¿Quién podría ser? La gente de la hermandad no tuvo tiempo de venir a saquearlo, los mutantes. Ese grupo de pieles verdes no sabría absolutamente nada de un manual secreto, anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 88 Capítulo 88 Ahorcándose de una rama sureste modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Capítulo 88. Ahorcándome en la rama sureste el nuevo recluta de los Minutemen, que acababa de murmurar sobre Zhao Kun realizando una danza ritual abajo, observó cómo su coronel saltaba de lo alto de la olla con expresión de estreñimiento, sacudiéndose el polvo con aire sombrío. La llama del chisme en su corazón finalmente no pudo ser reprimida. Reunió valor, se acercó a Zhao Kun y susurró como un mosquito. Coronel, ¿qué tesoro buscaba ahí arriba hace un momento? Zhao Kun ya estaba molesto y lo miró con irritación, su mirada sugiriendo. ¿Por qué sacar a relucir algo tan delicado? Un libro. Un maldito libro. Exclamó con tono cortante. Cierto, cuando limpiaban el campo de batalla, ¿alguien vio un libro que pareciera realmente impresionante?
La portada podría ser vieja, pero decía algo así como el manual de estrategia estadounidense. El nuevo recluta se estremeció bajo la mirada de Zhao Kong, pero al oír la palabra libro, frunció el ceño y se esforzó por recordar. De repente, sus ojos se iluminaron y se dio una fuerte palmada en el frente. Oh. ¿Te refieres a esto? Mientras hablaba, sacó un grueso volumen también manchado con una sustancia extraña y con los bordes terriblemente curvados del bolsillo trasero de sus pantalones de soldado, que ya estaban cubiertos de barro y sospechosas manchas marrones, y lo mostraba con ambas manos como si fuera un tesoro. Zhao Kong miró el libro, que parecía sacado de un basurero y aún conservaba el calor de una parte del cuerpo indescriptible. Su asco era incontenible. Extendió dos dedos, pellizcó con cuidado el lomo con las uñas, manteniéndolo alejado como si fuera un peligro biológico, y lo acercó a sus ojos. Las palabras borrosas pero aún reconocibles de American Playbook en la portada le provocaron un tic nervioso en el ojo. ¡Puaj! Zhao Kong dejó escapar un largo y disgustado sonido, luchando contra el impulso de soltar el libro. ¿De dónde sacaste esta cosa? Realmente no podía imaginar por lo que había pasado ese objeto de colección. El nuevo recluta, aliviado de que el coronel lo reconociera, señaló rápidamente un trozo de las nalgas de un supermutante que colgaba de la rama de un árbol muerto no muy lejos, del que aún goteaba un líquido viscoso. Ahí mismo. Estaba presionado bajo ese trozo de piel verde que cubría las nalgas que colgaban del árbol. Me pareció bastante horrible, pensé que podría ser un poco rígido para limpiarme, pero bueno para apuntalar la pata de una mesa o encender un fuego, así que simplemente me lo guardé en el bolsillo, habló con una expresión de absoluta sencillez. Zhao Kong. Monólogo interno. ¿Apoyar la pata de una mesa? ¿Encender un fuego? Ese es mi maldito manual de sigilo. Hermano, le has dado un uso aún más propio del yermo que el propio yermo. El nuevo recluta observó la expresión cambiante de Zhao Kong, pensando que el coronel estaba disgustado, y de repente recordó algo. Ah. Espere. Coronel, un momento. Salió disparado como un conejo, dirigiéndose directamente hacia un viejo veterano de los Minutemen que estaba cerca, agachado, revolviendo entre un montón de cadáveres de mutantes. Blanco. Blanco. Dame también el que recogiste antes. Sin dar explicaciones, el nuevo recluta sacó otro volumen igual de maltrecho del abultado bolsillo lateral de la mochila del veterano, y luego regresó rápidamente, mostrándoselo de nuevo con ambas manos. Coronel, mire, este también está relacionado. También lo conseguimos cuando asaltamos un puesto de avanzada de los saqueadores anteriormente. Zhao Kong bajó la mirada y vio claramente escrito en la portada: Massachusetts Surgical Journal. En el momento en que tocó ambos libros simultáneamente, ¡ding! Un sonido de notificación del sistema, claro y agradable, audible solo para él, resonó en su mente como música celestial. Obtenido. El manual americano X1 obtenido de Massachusetts Surgical Journal X1 habilidad mejorada. Sigilo, NV2 NV.3, nueva habilidad desbloqueada. Medicina, NV1, sigilo nivel 3. Tu técnica de sigilo ha superado el nivel amateur, volviéndose más profesional y eficiente. Mientras estés en modo sigilo, obtendrás una aplicación de velocidad de movimiento adicional, como un guepardo en las sombras. Medicina nivel 1. Ha dominado el sistema básico de conocimientos médicos, que abarca principios patológicos, procedimientos quirúrgicos fundamentales, e identificación de medicamentos comunes y normas de uso. Si bien aún no puedes realizar craneotomías, tratar una herida de bala, suturar un corte o determinar si debes tomar Radaway, un medicamento que caducó hace 200 años, debería ser manejable. Recordatorio para el sistema. La práctica es el único criterio para comprobar la verdad, pero se recomienda comenzar practicando con muñecos de trapo. Una indescriptible avalancha de información inundó instantáneamente la mente de Zhao Kong. Era como si innumerables experiencias sobre cómo moverse con sigilo, cómo aprovechar las sombras y cómo acelerar a través del punto ciego del enemigo se hubieran grabado en su memoria. Simultáneamente, un conjunto de conocimientos sobre anatomía humana, tratamiento de heridas y composición de medicamentos emergió con claridad. Esta sensación, era como si le hubieran insertado a la fuerza una memoria USB en el cerebro, completando la transferencia de conocimiento al instante. Siseo, Zhao Kong no pudo evitar jadear. La sensación de epifanía que se experimentaba al mejorar las habilidades era realmente estimulante y satisfactoria cada vez. Bajó la mirada hacia los dos libros que había conseguido sin ningún esfuerzo, aunque el proceso había sido un tanto desagradable, y luego hacia el nuevo recluta que tenía delante con una expresión que imploraba elogios. Su anterior disgusto se desvaneció al instante, reemplazado por una sensación de hilaridad absurda y el éxtasis de encontrar un tesoro.
Excelente trabajo, chico. Zhao Kong le dio una palmada en el hombro al nuevo recluta, casi haciéndolo tropezar, y le dedicó una sonrisa radiante. Te daré una recompensa. Te ascenderé más adelante. Zhao Kong le entregó los 2 libros al joven. Ayúdame a llevarlos de vuelta a Santuaries. Si encuentras libros similares o algún juguete de los niños del refugio en el futuro, tráemelos todos. El nuevo recluta se estremeció ante la palmada, pero al oír las palabras te ascenderé, inmediatamente sonrió radiante, enderezando la espalda. Gracias, coronel. Zhao Kong estaba de muy buen humor, su anterior enfado había desaparecido por completo. Observó el campo de batalla prácticamente despejado y agitó la mano. Hermanos. Hemos terminado. La oveja gorda, oh, no, nuestros amigos de la Hermandad del Acero se han marchado, así que retírense también. Cenaremos en el asentamiento esta noche. Mi joven amo Kiao pagará la cuenta. Miró específicamente los 2 enormes restos de Vertibird y añadió. Además, desmantelen esos 2 montones de chatarra y llévenselos. No dejen ni un solo tornillo. Todo esto es un gesto de buena voluntad del hermano Lion. En medio de los vítores entusiastas de los Minutemen, Zhao Kong tarareaba una melodía desafinada y caminaba satisfecho hacia el triciclo multiusos. El botín de hoy era increíblemente rico. No solo se aprovechó de la buena voluntad de la Hermandad del Acero, se llevó una gran cantidad de suministros y recuperó los restos de 2 Vertibird, sino que, lo más importante, obtuvo inesperadamente 2 libros de habilidades. Mejoró su sigilo y consiguió una habilidad de medicina gratis. Esto era una ganancia enorme. En cuanto a dónde venían los libros, bueno, los detalles no importaban. El resplandor del sol poniente iluminaba el humo que se disipaba gradualmente sobre la estación de satélites, iluminando las figuras ajetreadas y alegres de los Minutemen. Y Zhao Kong ya se había marchado en un triciclo multiusos. Fue en busca del búnker mencionado en la holocinta del caballero Fan, y del paladín Brandis, el último superviviente del equipo de patrulla. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 89 ¿Por qué el general Zhang planeó una rebelión? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 89. ¿Por qué el general está tramando una rebelión? El resplandor del atardecer proyectaba largas sombras desde la antena parabólica abandonada, reflejando el ajetreo del convoy de los Minutemen que regresaba completamente cargado. Zhao Kong no regresó a Santuaries con el grupo principal. En cambio, partió solo en un triciclo multiusos con la pintura muy rayada, pero cuyo motor aún rugía con fuerza. Dentro del vehículo, además de los suministros necesarios y un rifle de combate automático que él mismo había modificado, solo el rítmico tintineo de los resortes de la suspensión acompañaba la brisa vespertina. El lugar al que se dirigía era el búnker mencionado en la holocinta del caballero Fan, junto con el nombre al final de la cinta que contenía el último rayo de esperanza. El paladín Brandis. Sin embargo, de vuelta en Santuaries, el ambiente era completamente diferente. Mike, Jake y Lance regresaron a Santuaries cubiertos de hollín y exhaustos, cansados y agotados por el viaje. Acababan de despejar un recalcitrante bastión de los asaltantes en el noreste, trayendo prisioneros y botón de guerra. Un Minuteman que patrullaba la zona los saludó. Mike le devolvió el saludo con indiferencia antes de estirarse profundamente, y sus huesos crujieron con un chasquido seco. Uf. Por fin lo he solucionado. Mike le dio una palmada en el hombro al joven negro que estaba a su lado, Jake. Estoy agotado. Oye, Jake, ¿cuánto se ha expandido nuestro territorio ahora? Siento que estoy ahí fuera atacando gente todos los días. Ya ni siquiera reconozco nuestro propio territorio. Jake sacudió el espeso polvo de su uniforme de soldado, revelando una sonrisa cansada pero orgullosa. Hermano, salvo ese desastre alrededor de Diamond City, prácticamente toda la Commonwealth del noreste tiene las banderas azules de nuestros Minutemen plantadas. Al mencionar la zona de Diamond City, se frotó la frente con impotencia, y su tono se tornó sombrío. Ese lugar, es increíble. Bandas de asaltantes de todos los tamaños son como nidos de cucarachas, necrófagos salvajes acampan entre las ruinas, y de vez en cuando aparece un tipo verde gigante dando un paseo, por no hablar de esos escurridizos y difíciles de distinguir sintéticos. Es básicamente un guiso de yermo quemado con ingredientes extra. Lance ascendió con la cabeza, con la voz ronca. Sí, es demasiado caótico. Solo tenemos un número limitado de personas. Haber podido expandirnos hasta nuestra escala actual ya es un milagro. Todo es gracias a... No terminó la frase, pero las miradas de los 3 hombres se dirigieron instintivamente hacia la bandera de los Minutemen que ondeaba en el tejado y hacia la habitación de Zhao Kong.
Sin ese coronel que parecía tener trucos activados siempre consiguiendo suministros y equipo y liderándolos para conquistar una fortaleza tras otra, los Minutemen podrían haberse disuelto hace mucho tiempo. ¿Cómo podría tener la gloria de hoy? Las mejillas de Jake se sonrojaron ligeramente al recordar a la chica de Tempines Bluff que le había dado agua. Sus ojos brillaban y sus manos eran tan suaves, había guiado a sus hermanos para acabar con los asaltantes que los amenazaban, y la sensación de logro en ese momento era más fuerte que cualquier otra cosa. Oye. Mike. Jake. Lance. Un llamado bajo interrumpió deliberadamente los pensamientos románticos de Jake. Los tres miraron hacia donde provenía el sonido y vieron al joven Luca asomándose por detrás de una pila de cajas, mirando nerviosamente a izquierda y derecha. Mike puso los ojos en blanco. Ah, eres tú. ¿Por qué eres tan sigiloso? Suéltalo. Lucas se aseguró de que nadie lo viera antes de correr hacia él y acercarse, bajando aún más la voz. General Knight. Él dio órdenes. Dijo que si ustedes tres regresaban, no se preocuparan por nada más, inmediatamente. Vayan a su oficina e infámenle. Viendo la cara del general, parece que algo importante está sucediendo. General Caballero. Mike frunció el ceño y su expresión juguetona desapareció. Como líder de los Minutemen, Knight era el comandante supremo, que solía mantenerse al margen y rara vez convocaba directamente a los oficiales de escuadrón. Asintió a Luca. Entendido, nos vamos ya. Dicho esto, condujo rápidamente a Jake y Lance, igualmente desconcertados, hacia el relativamente tranquilo edificio de oficinas de madera del general Knight, en el centro del asentamiento. Los tres llegaron a la puerta, y justo cuando estaban a punto de llamar, los sonidos de una conversación deliberadamente baja que provenía del interior se escucharon claramente. Creo que, no podemos demorarnos más, debemos llamar a Joe. Esta era la voz característica de Knight, firme con un toque de ronquera. Sí, el momento es realmente propicio, si nos demoramos demasiado, podría traer problemas. Esta era la voz de Preston Garvey, con su habitual cautela y una leve emoción difícil de detectar. Una vez que regrese, nosotros, inmediatamente, atacaremos por delante y por detrás, tenderemos la trampa. Esta vez, definitivamente no escaparán. La voz de Knight era resuelta. Yo te apoyo, general. La voz de Preston denotaba asentimiento. Este asunto, para mí, es la opción más adecuada, y solo tú. Al salir por la puerta, el rostro de Mike palideció al instante. Su mano se quedó congelada en el pomo. Llama a Joe. Joe era el nombre común de Zhao Kong. Ataca por delante y por detrás, tiende la trampa, definitivamente no escapará, es lo más adecuado para mí. Estas frases fragmentadas, en su mente agudizada por la supervivencia en el yermo, se unieron al instante para formar una conspiración fría, cruel y llena de traición. Quieren deshacerse del coronel. Este pensamiento atravesó el corazón de Mike como un carámbano. Knight y Preston, esos dos amigos en quienes el coronel confiaba, estaban conspirando contra él. Una vez que el coronel regresara, le tenderían una emboscada, atacarían por ambos flancos y acabarían con él definitivamente. Y luego el general Knight unificaría por completo a los Minutemen. Una fría intención asesina reemplazó al instante su cansancio, recorriendo desde los pies de Mike hasta la cabeza. Su mano, que estaba en el pomo de la puerta, se apartó lenta y silenciosamente, deslizándose hacia la pistola de 10 milímetros que llevaba en la cintura. Inclina ligeramente la cabeza, recorriendo con la mirada a sus dos hermanos. Las reacciones de Jake y Lance fueron casi perfectamente sincronizadas con la suya. Sus miradas se volvieron frías y penetrantes, como las de un leopardo que presiente el peligro en la naturaleza. La mano de Lance ya estaba apoyada en la funda de su pistola, y Jake incluso había desenfundado su revólver de gran calibre. No hicieron falta palabras. En el instante en que sus miradas se cruzaron, llegaron a un consenso silencioso. Proteger al coronel. Eliminar a los traidores. Mike respiró hondo, toda vacilación desapareció de sus ojos, dejando solo una luz fría y resuelta. De repente levantó el pie, estallido. Un fuerte estruendo. La robusta puerta de madera fue pateada con todas las fuerzas de Mike. La puerta se estrelló contra la pared con un crujido doloroso. No se muevan. Mike, Jake y Lance irrumpieron en la oficina como tres leones enfurecidos. Tres hocicos oscuros, con una fría intención asesina, apuntaban fijamente al general Knight, que estaba inclinado sobre un mapa detrás del escritorio, y a Preston Garvey, que permanecía de pie junto al escritorio con el rostro lleno de asombro. Suelten las armas. Manos arriba. La voz de Mike era gélida, cada palabra cargada de una furia incontenible. Caballero. Preston. Ustedes dos traidores. ¿Cómo se atreven a conspirar contra el coronel? Dentro de la oficina, el aire parecía congelarse.
Knight se enderezó lentamente. Su rostro no reflejaba el pánico esperado. En cambio, mostraba una expresión de desconcierto y profunda confusión por la interrupción de sus pensamientos. Preston estaba completamente atónito, mirando desde las bocas de los hombres que lo apuntaban hasta los tres hombres furiosos, totalmente perdido. ¿Qué? ¿Conspirando contra el coronel? Mike. ¿Se han vuelto locos? Deja de hacerte el tonto. Rugió Jack con entusiasmo, mientras su revólver temblaba ligeramente. Lo oímos con nuestros propios oídos. Llama a Joe, ataca por delante y por detrás, tiende la trampa, seguro que no escapará. ¿Todavía quieres negarlo? La mirada del general Knight recorrió la genuina ira y la intención asesina reflejadas en sus rostros, y luego se posó en las armas que apretaban con fuerza. Una expresión de comprensión mezclada con impotencia apareció en su rostro curtido por el sol. No extendió la mano hacia las armas sobre el escritorio, sino que simplemente alzó la suya en un gesto conciliador, con voz baja y clara. Bajen las armas, hermanos. Creo que, me han malinterpretado. Señaló el gran mapa extendido sobre el escritorio. Mostraba claramente el complejo terreno de la Commonwealth y sus alrededores, con innumerables marcadores rojos que representaban los bastiones de los saqueadores, los necrófagos salvajes y los supermutantes, densamente distribuidos. Debajo de la base de la Hermandad del Acero en el aeropuerto de Boston, había un objetivo prominente, marcado con un círculo. El castillo de los Minutemen. Lo que estábamos discutiendo, el general Knight tamborileó con fuerza sobre el objetivo marcado en un círculo, con un tono de voz que denotaba una firme determinación. Era como retomar el castillo y luego reconstruirlo. Si deberíamos llamar a Joe de vuelta del campo de batalla para que tome el mando. Cómo desplegar tropas para ejecutar un ataque de pinza contra la gran cantidad de cangrejos de barro atrincherados en su interior. O tenderles una trampa. Esta vez, debemos aniquilar a esos monstruos. Ni uno solo escapará. Alzó la vista, con una mirada penetrante, observando a Mike y a los demás, con un leve e imperceptible atisbo de aprobación, pero sobre todo con seriedad. Y en cuanto a la persona más idónea para el puesto, Preston hablaba de sí mismo. Que él debería ser el responsable del reconocimiento inicial y la planificación táctica específica. Porque es quien mejor conoce esa zona. ¿Qué estabas pensando? Preston finalmente comprendió lo que estaba sucediendo y levantó las manos en un gesto que mezclaba risa y frustración. Dios mío. ¿Creías que estábamos conspirando contra el coronel? ¿Cómo es posible? Él es el alma de los Minutemen. Estábamos discutiendo cómo atacar el castillo. ¿Y si necesitábamos que el coronel regresara para supervisar el mando? Un silencio sepulcral se apoderó de la oficina. La mirada amenazante en los rostros de Mike, Jack y Lance se congeló al instante, reemplazada por una inmensa vergüenza e incredulidad. Observaron las claras marcas en el mapa y escucharon las explicaciones del general Knight y Preston, todo encajaba. Lo habían malinterpretado todo por completo. El rostro de Jack se puso rojo brillante al instante, y aflojó el agarre del revólver. Lance también apartó la mano de la funda en silencio. Mike sintió que le ardían las mejillas. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Sintió que la sangre le subía a la cabeza y deseó poder esconderse en algún lugar. El general Knight observó la torpeza de sus tres jóvenes subordinados y suspiró con impotencia, aunque un brillo complejo apareció en sus ojos. Habló lentamente, en voz baja. Sin embargo, la lealtad que ustedes tres le tienen a Joe, realmente me anima mucho. Estas palabras fueron como un martillo pesado que golpeó los corazones de los tres hombres y resonó en la silenciosa oficina. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 90 Capítulo 90 Hermano, ayúdame a recoger el jabón. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Capítulo 90. Hermano, ayúdame a recoger el jabón. Mike, Jack y Lance salieron del despacho del general Caballero como tres gallos derrotados, abatidos y tambaleándose. El resplandor del atardecer les pareció especialmente intenso en ese momento, iluminando sus rostros enrojecidos. Mike bajó la cabeza, deseando poder enterrarla bajo tierra. De repente, giró sobre sí mismo 180 grados de forma exagerada, agarrándose la cabeza con ambas manos, y gritó con una voz tan fuerte que parecía capaz de hacer volar el techo. ¡Ah! Ustedes dos. ¿Por qué no me detuvieron? Ahora me han humillado hasta los confines del yermo. ¿Cómo podría volver a mostrar la cara en Sanctuary Hills? Ya que inmediatamente adoptó una actitud de no es asunto mío, con las manos en los bolsillos, mirando al cielo y silbando una melodía tan desafinada que podía viajar 800 millas, como si una flor hubiera florecido repentinamente en el firmamento.
Wash, oh, el cielo está tan azul hoy, tan azul como una nube de radiación. Mientras tanto, Lance entró en modo filósofo total, con la mirada profunda pero vacía mientras contemplaba la distancia. Sí, el cielo, un cielo así, simplemente está ahí, la existencia es razonable, ignorando por completo el colapso de Mike. Mike miró a sus dos amigos, que al instante se habían quedado amnésicos y sordos, tan enfadado que puso los ojos en blanco, sintiendo un nudo en la garganta. Por suerte, aunque el general Knight se quedó sin palabras, les dio la oportunidad de redimirse una misión de vigilancia en vista de su encomiable lealtad o quizás de su temeridad escandalosa. Justo en ese momento, la mirada furiosa de Mike finalmente se divisó al objetivo de vigilancia. Una figura sigilosa, Ron. Este tipo acababa de terminar una patrulla exterior, cubierta de polvo, y debería haber estado exhausto como un perro muerto. En cambio, actuaba como un ladrón, mirando a izquierda y derecha, caminando de puntillas hacia las duchas públicas. G. Los labios de Mike se curvaron en una sonrisa siniestra, y sus ojos ardían con la llama de divertirse y lavar la vergüenza. Hermanos, ¿no deberíamos purificarnos de este olor a campo de batalla? Se frotó las manos, mirando a Jake y Lance. Jake y Lance volvieron instantáneamente de sus estados de filósofo celestial y artista silbador, con los ojos brillando con una sonrisa cómplice. Absolutamente. Un lavado es más saludable. El trío se transformó inmediatamente en pervertidos acosadores, siguiendo a Ron en silencio. Dentro de las duchas públicas, el vapor y el olor a jabón barato impregnaban el aire. Tras asegurarse de que no había nadie, Ron, como un agente secreto, se deslizó en el cubículo más interno. Volvió a asomarse con cautela y, rápidamente, metió la mano detrás del tanque de agua de un viejo inodoro, intentando sacar a tientas un artilugio de aspecto futurista. Definitivamente no era un walkie-talkie fabricado en el yermo. Típica tecnología del instituto. Nervioso, pulsó un botón, bajó la voz y habló rápidamente. Doctor. Doctor. Llama Ron. Información urgente. Estos paletos de los Minutemen tuvieron una suerte increíble y consiguieron una línea de producción completa de servoarmaduras. Y una línea de producción de helicópteros Vertibir. Sí. Del mismo tipo que la Hermandad del Acero. Su fuerza está creciendo como loca, como si hubieran tomado hormonas de supermutantes. Estoy intentando encontrar una manera, Crujir, el ruido de la puerta de la ducha al abrirse de golpe asustó muchísimo a Ron. Se tambaleó y casi se le cae el comunicador al inodoro. Desesperado, metió el aparato nuevo en el depósito de agua, como si fuera una patata caliente. Jadeo, jadeo, el corazón de Ron latía con fuerza. Se obligó a calmarse y rápidamente comenzó a desvestirse, abriendo el grifo y dejando que el agua helada, grifos de agua fría y caliente. ¿Por qué me miran desde arriba? Le cayera sobre la cabeza. Se frotó la inexistente espuma mientras exclamaba en voz alta, como si temiera que nadie lo oyera. Ah, por fin de vuelta. Todo el día cubierto de polvo radiactivo y con olor a sangre de asaltantes. Apesta. Esta agua limpia, verdaderamente una salvadora del yermo. Qué refrescante. Antes de que terminara de hablar, tres figuras altas se abrieron paso a empujones. Mike, Jake y Lance. Caminaron despreocupadamente hacia los grifos que estaban junto a Ron, aparentemente ignorándolo. Justo cuando Ron suspira aliviado, pensando que la alarma había terminado y que pueda concentrarse en disfrutar de su ducha ya que resbaló y esa pastilla de jabón amarillenta, claramente usada, salpicó sobre el suelo resbaladizo. El jabón, como si cobrara vida, comenzó su natación a estilo libre sobre los azulejos lisos. Se arremolinaba, tomando un ángulo extremadamente complicado, con precisión y suavidad, deslizándose entre las piernas abiertas de Ron. Ron. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Su ritmo cardíaco, apenas calmado, volvió a dispararse al límite. Una mano grande, aún con olor a pólvora, mojada pero inusualmente poderosa, con una fuerza innegable, golpeó el hombro desnudo y mojado de Ron. Ron se estremeció por completo, giró la cabeza con rigidez y se encontró con la cara de Jake, que parecía especialmente amable entre la bruma, dejando ver dos hileras de dientes blancos deslumbrantes. Hey tilde you tilde boy tilde. La voz de Jake era profunda y magnética, con un toque de picardía. ¿Puedes ayudarme a recoger el jabón? Ron sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la cabeza. Tragó saliva con dificultad, un trago casi inexistente, con la voz temblorosa como un colador. Claro, que puedo, sintió que las rodillas le flaqueaban un poco. Bajo las miradas amables de los tres hermanos musculosos, Ron se inclinó lentamente y con resignación para alcanzar el jabón que se había deslizado hacia la esquina.
Esta postura hacía que sus nalgas, no particularmente voluminosas, parecieran especialmente indefensas en el frío vapor. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el jabón, ¡guau! Hermano. La penetrante y asombrada voz de Mike resonó por encima de su cabeza, tu trasero. Es todo músculo sólido. Lance también se acercó, como si admirara una obra de arte. En efecto, líneas bien definidas, claramente, haces ejercicio a menudo. Ron se quedó paralizado al instante, una enorme y ominosa premonición lo invadió. Espera. ¿Qué vas a hacer? Ah. Al segundo siguiente, un grito desgarrador que haría sonrojar a un avancée del yermo, mezclado con el gorgoteo del agua, el sonido del jabón al caer al suelo, y unos indescriptibles sonidos de golpecitos, estallaron en las duchas públicas como una sinfonía. El sonido penetró las delgadas paredes de madera, resonando en el crepúsculo de Sanctuary Hills. Fuera de la puerta de la ducha, Luca, que casualmente pasaba con una manzana en la mano, se sobresaltó ante el repentino trío tenor de ducha, casi dejando caer la fruta. Escuchó durante unos segundos. Los sonidos que venían del interior eran suficientes para hacer que los hombres se lamentaran y posiblemente sintieran dolor en sus partes bajas. Luca negó con la cabeza con impotencia, puso los ojos en blanco al ver la puerta de la ducha cerrada y murmuró: TSK, está empezando otra vez. Las técnicas especiales de interrogatorio de Mike, a los espías del instituto les tocó la peor parte esta vez. Se encogió de hombros, le dio un mordisco a su manzana, tarareó una pequeña melodía y se alejó con aire despreocupado, como si dentro no hubiera ocurrido nada más que un amistoso intercambio de frotamiento. Mientras tanto, la sinfonía dentro de las duchas continuaba a todo volumen, parecía que los planes del instituto pronto quedarían al descubierto. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.